Los idiotas en marcha por C.M. Kornbluth. En el país de los ciegos, el tuerto, por supuesto, es el rey. Pero, ¿qué tal un cable con corriente, un hombre de negocios inteligente? ¿En una civilización de tontos 100% puros? Algunas cosas no habían cambiado. Un torno de alfarero seguía siendo un torno de alfarero y la arcilla seguía siendo arcilla. Efim Hawkins había construido su tienda cerca de Guslake, que tenía una estrecha franja de arcilla buena y grasa y una estrecha playa de arena blanca. Encendió 3 hornos de boca de botella con carbón de sauce del lote de madera. El lote de madera también servía para largas caminatas mientras los hornos se enfriaban. Si se permitía permanecer a la vista de ellos, los abría prematuramente, impaciente por ver cómo alguna nueva forma o vidriado había salido del fuego, y ¡ping! La nueva forma o esmalte no serviría más que para la pila de fragmentos de sus tanques deslizantes. Una conferencia de negocios estaba en pleno apogeo en su tienda, un modesto cubo de ladrillo, con techo de tejas, mientras el cohete Chicago-Los Ángeles retumbaba sobre sus cabezas, chorros muy ruidosos, muy inclinados hacia atrás, muy ardientes, con la forma elegante y veloz, pareciendo una barracuda en el aire. El comprador de Marshall Fields daba vueltas a una jarra de 1 litro vidriada en negro y asentía con su enorme y hermosa cabeza. Esto es realmente bonito, le dijo a Hawkins y a su propia secretaria, Gómez Laplace. Esto tiene muchos de lo que ustedes llaman principios estéticos reales. Sí, es realmente bonito. ¿Cuánto cuesta? Le preguntó el secretario al alfarero. 7,50 cada uno en una docena de lotes, dijo Hawkins. El mes pasado compré 15 docenas. Son muy estéticos, repitió el comprador de Fields. Me los llevaré a todos. No creo que podamos hacer eso, doctor, dijo la secretaria. Nos costarían $1,350. Eso dejaría solo $532 en el presupuesto de nuestro trimestre. Y todavía tenemos que correr hasta East Liverpool para comprar algunos juegos de mesa baratos. ¿Juegos de cena?, preguntó el comprador, con su gran rostro lleno de asombro. Juegos de cena. El departamento se ha quedado sin ellos desde hace 2 meses. El señor Garvey Abrit se puso bastante desagradable ayer. ¿Recuerdas? Garvey Abrit, ese nariz azul con cabeza de carne, dijo el comprador con desdén. Él no sabe nada sobre estética. ¿Por qué no me deja dirigir mi propio departamento? Su mirada se posó en una copia perdida de Bambozambo Comics y se sentó con ella. De vez en cuando se le escapaba una risa profunda o un gruñido de sorpresa mientras pasaba las páginas. El alfarero y la secretaria del comprador cerraron rápidamente un trato por 2 docenas de garrafas de 1 litro. Ojalá pudiéramos aceptar más, dijo el secretario, pero ya oyó lo que le dije. Tuvimos que rechazar a los clientes para comprar vajillas comunes porque disparó el presupuesto del último trimestre en algunas alcancías mexicanas y un importador igualmente entusiasta se quedó atrapado. El 5º piso está lleno de ellos. Apuesto a que lucen muy estéticos. Están pintados con cactus morados. El alfarero se estremeció y acarició el esmalte de la jarra de muestra. El comprador miró hacia arriba y retumbó, ¿aún no habéis terminado de hablar como tontos? ¿De qué sirve un secretario si él no me quita la carga de los detalles de mi espalda, verdad? Hemos terminado, doctor. ¿Está listo para partir? El comprador gruñó malhumorado. Dejó caer Bambozambo Comics al suelo y abrió la marcha fuera del edificio y por el camino de pana hasta la autopista. Su coche estaba esperando sobre el cemento. Como todos los coches contemporáneos, era demasiado bajo para pasar por encima de los troncos. Bajó al auto y arrancó el motor con un tremendo brillo y rugido. Gómez Laplace, gritó el alfarero disimulado por el ruido. Resultó algo del programa de radiación en el que estaban trabajando la última vez que estuve de servicio en el polo. La misma vieja falacia, dijo el secretario con tristeza. Nos detuvo con la mutación, nos detuvo con el sacrificio, nos detuvo con la segregación y ahora nos detuvo con la hipnosis. Bueno, estoy programado para regresar a la rutina en 9 días. Es hora de otro despido ahora mismo. Tengo un nuevo brillo que probar. Te extrañaré. Estaré, de vacaciones, dirigiendo la sala de dibujo de New Century Engineering Corporation en Denver. Van a levantar un edificio de oficinas de 200 pisos y, naturalmente, alguien tiene que estar disponible. Por supuesto, dijo Hawkins con una sonrisa amarga. Hubo una explosión dulce y ensordecedora cuando el comprador se apoyó en el botón de la bocina.
Además, un chorro de 1 metro de altura de lo que parecía una llama brotó de la tapa del radiador del automóvil. La central eléctrica del coche era una turbina de gas y no tenía radiador. «Ya voy, doctor», dijo la secretaria desanimada. Bajó al auto y este arrancó con muchas llamas y ruido. El alfarero, deprimido, retrocedió por el camino de pana y contempló sus hornos enfriándose. El susurro del viento entre las ramas oscurecía el crujido y el murmullo del ladrillo refractario que se contraía. Hawkins se preguntó acerca del horno número 2, un fuego de reducción sobre una carga de tazas de cerámica brillante. ¿El tintineo de la arcilla había excluido el aire? ¿Había sido un incendio propiamente dicho con humo? ¿Haría algún daño si simplemente se acercara? El sentido común tomó a Hawkins por el cuello y lo arrastró hacia el cobertizo de herramientas. Sacó su pico y resueltamente emprendió una excursión de prospección a un campo lleno de montículos que podría producir algunos óxidos. Tenía especialmente pocas monedas de cobre. La larga caminata lo dejó sudando mucho, con el deseo de echar un vistazo al horno silencioso en su pecho. Giró su pico casi al azar hacia uno de los montículos, resonó contra una piedra que excavó. Una inscripción en gran parte borrada decía: Hersidad de Chic. Ojical Labo. Memoria amorosa de muertos en el acto. El alfarero maldijo en voz baja. Había esperado que el campo se convirtiera en un cementerio, preferiblemente un cementerio que alguna vez estuvo de moda, lleno de ataúdes de bronce que alguna vez fueron enormes, moldeados en óxidos de estaño y cobre. Bueno, diablos, tal vez había algo por ahí de todos modos. Se dirigió con indiferencia hacia el segundo montículo más grande y lo cortó con su pico. Había una piedra que debía socavar y derribar en una zanja, y luego el alfarero se alegró mucho de haber permanecido firme en ella. Sus fosas nasales se llenaron con el olor amargo y la tierra se tiñó del excitante azul de las sales de cobre. El pico hizo ruido. Hawkins, resoplando, levantó una placa de acero inoxidable que estaba bastante manchada y también marcada con letras grabadas. Parecía haberse desprendido del bronce podrido. Había remaches en la parte posterior que dejaban ver escamas de pátina verde. El alfarero limpió la suciedad de la superficie con la manga, la giró para captar la luz del sol de manera oblicua y leyó: Honesto John Barlow. Annis John, famoso en los anales universitarios, representa un desafío al que la ciencia médica aún no ha respondido: resucitar a un ser humano que accidentalmente cayó en un estado de animación suspendida. En 1988, el señor Barlow, un destacado comerciante de bienes raíces de Evanston, visitó a su dentista para recibir tratamiento por una muela del juicio impactada. Su dentista solicitó y obtuvo permiso para utilizar el anestésico experimental cicloparadigmetanol, B7, desarrollado en la universidad. Después de la administración del anestésico, el dentista recurrió a su taladro. Por extraña casualidad, un cortocircuito en su máquina entregó 220 voltios de corriente de 60 ciclos al paciente. En una demanda por daños iniciada por la señora Barlow contra el dentista, la universidad y los fabricantes del taladro, un jurado falló a favor de los acusados. El señor Barlow nunca se levantó de la silla del dentista y se supuso que había muerto por envenenamiento. Electrocución o ambas. Los encargados de la funeraria que lo prepararon para embalsamarlo descubrieron, sin embargo, que su sujeto, aunque ciertamente no estaba vivo, tampoco estaba muerto. Se notificó a la universidad y se inició una serie de pruebas exhaustivas, incluidos intentos de duplicar el estado de trance en voluntarios. Después de una mala racha de 7 casos que terminaron fatalmente, los intentos fueron abandonados. Annis John fue durante mucho tiempo una exposición en el museo de la universidad y animó muchos partidos de fútbol como mascota de los Blue Crashes de la universidad. Sin embargo, los límites del gusto se sobrepasaron cuando en 2003 se ordenó a una promesa de Sigma Delta Chi secuestrar a Annis John de su vitrina de museo mal guardada e introducirlo en el baño de duchas del Rachel Swanson Memorial Girls Gymnasium. El 22 de mayo de 2003, la Junta de Regentes de la universidad emitió la siguiente orden. Por voto unánime, se ordena que los restos del Annis John Barlow sean retirados del museo de la universidad y transportados a los laboratorios biológicos en memoria del teniente James Scott III de la universidad y deben estar encerrados de forma segura en una bóveda especialmente preparada. Se ordena además que la administración del laboratorio tome todas las medidas posibles para la preservación de estos restos y que se niegue el acceso a estos restos a todas las personas, excepto a los académicos calificados autorizados por escrito por la Junta. La Junta toma esta medida a regañadientes en vista de avisos y fotografías recientes en la prensa nacional que
por decirlo menos, reflejan poco crédito a la universidad. Estaba lejos de su campo, pero Hawkins entendió lo que había sucedido. Un error temprano y accidental en la esencia de la anestesia de choque Levantman, que desde entonces había sido reemplazada por otros métodos. Para sacar a los sujetos del shock de Levantman, se les permite aplicar un chorro de solución salina simple en el nervio trigémino. Interesante. Y ahora sobre ese bronce. Lanzó el pico hacia las sales verdes podridas, sin esperar resistencia y casi se fracturó la muñeca. Algo allí abajo era sólido. Comenzó a desprender los óxidos. Media hora de trabajo lo llevó al bronce fosforado, una enorme fundición de este metal casi incorruptible. Se había debilitado estructuralmente a lo largo de los siglos. Podía colocar la punta de su pico debajo de una protuberancia corroída y arrancar grandes estrías crujientes y refunfuñantes del material. Hawkins deseaba tener un arqueólogo con él, pero no soñaba con regresar a su tienda y llamar a uno para que se hiciera cargo del hallazgo. Fue un hombre polifacético, por elección y en su tiempo libre, artista del barro y del vidriado, por necesidad, un ingeniero automotriz, electrónico y atómico que también podría impulsar un proyecto en control de tráfico, psicología individual y grupal, arquitectura o diseño de herramientas. No gritaba llamando a un especialista cada vez que surgía algo fuera de su línea. Eran tan pocos con tanto que hacer. Se abrió paso alrededor de su hallazgo y descubrió que era una gran masa de bronce con forma de ladrillo con un sonido excitantemente hueco. Una larga tira de metal desmoronado de una de las largas caras verticales se desprendió, dejando al descubierto un óxido rojo que emitió un zumbido y fue absorbido hacia el interior de la masa. Había sido desaireado, pensó Hawkins, y debía haber una capa interior de vidrio que se había cristalizado a lo largo de los siglos y se había desmoronado silenciosamente al primer golpe de su pico. No sabía que le haría una aspiradora a un sujeto del shock de Levantman, pero tenía esperanzas. Ni entendía muy bien que era un comerciante de bienes raíces, pero podría tener algo que ver con la cerámica. Y cualquier cosa podría tener relación con el tema número 1. Arrojó su pico fuera de la trinchera, saltó y se dirigió al trote hacia su tienda. Tras rebuscar un poco, apareció una hipopótamo y en la cocina había un recipiente de plástico con sal. De regreso a su excavación, trabajó durante otra media hora para exponer la unión entre la tapa y el cuerpo. Las bisagras no tenían remedio, los aplastó. Hawkins extendió el mango telescópico de la púa para obtener el mejor efecto de palanca. Encajó su punta en un hoyo profundo, colocó su punto de apoyo incorporado y empujó. 5 empujones más y pudo ver, dentro de la bóveda, lo que parecía una polvorienta estatua de mármol. 10 más y pudo ver que era el cuerpo desnudo del honesto John Barlow, comerciante de bienes raíces de Evanston, incorrupto por el tiempo. El alfarero encontró con la punta de su aguja el vértice del nervio trigémino y le dio 60 centímetros cúbicos. Al cabo de una hora, el pecho de Barlow empezó a bombear. ¿Al cabo de una hora?, preguntó con voz áspera, ¿funcionó? ¿Lo hizo?, murmuró Hawkins. Barlow abrió los ojos y se movió, miró hacia abajo, giró las manos ante los ojos. «Voy a demandar». Él gritó. «Mi ropa. Mis uñas». Una horrible sospecha apareció en su rostro y se llevó las manos al cuero cabelludo sin pelo. «Mi pelo», él gimió. «Te demandaré por cada centavo que tengas. Esa liberación no significará nada en la corte, no abandoné mi cabello, mi ropa y mis uñas». «Volverán a crecer», dijo Hawkins casualmente. «También tu epidermis. Esas partes de ti no estaban vivas, ya sabes, así que no se conservaron como el resto de ti. Pero me temo que la ropa ya no está». «¿Qué es esto? ¿El hospital universitario?», preguntó Barlow. «Quiero un teléfono». «No, llama tú. Dile a mi esposa que estoy bien y dile a Sammy Merman, es mi abogado, que venga aquí de inmediato. Greenleaf 7 a 4022. ¡Ay!». Había intentado sentarse y una parte de su piel rosada rozó la superficie interior del ataúd, que estaba pulverizada por el antiguo cristal cristalizado. «¿Qué diablos hicieron ustedes, hervirme vivo? Oh, van a pagar por esto». «Estás bien», dijo Hawkins, deseando ahora tener un libro de referencia para aclarar varios términos oscuros. «Tu epidermis comenzará a crecer inmediatamente. No estás en el hospital. Mira aquí». Le entregó a Barlow la placa de acero inoxidable que tenía la etiqueta del ataúd. Después de una mirada sospechosa, el hombre empezó a leer. Terminando,
Colocó la placa con cuidado en el borde de la bóveda y guardó silencio durante un rato. Pobre Berna, dijo al fin. No dice si tuvo que pagar las costas judiciales. ¿Sabe usted? No, dijo el alfarero. Lo único que sé es lo que había en la placa y cómo reanimarte. El dentista te dio accidentalmente una dosis de lo que llamamos anestesia de choque Levantman. No la hemos usado durante siglos, era poderosa, pero demasiado peligrosa. ¿Siglos? Reflexionó el hombre. ¿Siglos? Apuesto a que Sam la estafó hasta los dientes. Pobre Berna. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Qué año es este? Hawkins se encogió de hombros. Lo llamamos 7B936. Eso no le ayuda. Estos metales tardan mucho en oxidarse. Como esa película, murmuró Barlow. ¿Quién lo hubiera pensado? Pobre Berna. Lloriqueó y sollozó, recordándole poderosamente a Hawkins el hecho de que lo habían encontrado debajo de una roca plana. Casi enojado, el alfarero preguntó, ¿cuántos hijos tuviste? Ninguno todavía, resopló Barlow. Mi primera esposa no los quería. Pero Berna quiere uno, quería uno, pero vamos a esperar hasta, y vamos a esperar hasta. Por supuesto, dijo el alfarero, sintiendo un deseo salvaje de regañarlo, mandarlo al infierno e irse a trabajar. Pero se lo tragó. Había que pensar en el problema, siempre había que pensar en el problema, y este pobre tonto podía inesperadamente proporcionar una pista. Hawkins tendría que dejarlo pasar. Vamos, dijo Hawkins. Mi tiempo es corto. Barlow miró hacia arriba, indignado. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Soy un ser humano como. El cohete Los Ángeles-Chicago tronó sobre nuestras cabezas y Barlow se interrumpió en medio de una queja. Hermoso. Respiró, siguiéndolo con los ojos. Hermoso. Salió de la bóveda, demasiado interesado como para sentir dolor por su aspereza contra su piel infantil. Después de todo, dijo enérgicamente, esto debería tener su lado alegre. Nunca fui muy aficionado a leer, pero esto es como una de esas historias. Y debería ganar algo de dinero con ello, ¿no? Le dirigió a Hawkins una mirada astuta. ¿Tú quieres dinero?, preguntó el alfarero. Aquí. Le entregó un puñado de monedas y billetes. Será mejor que te pongas mis zapatos. Será alrededor de un cuarto de milla. Ah, ¿y eres, modesto? Sí, esa era la palabra. Aquí. Hawkins le dio sus pantalones, pero Barlow contaba el dinero con entusiasmo. 85, 86, y también son dólares. Pensé que serían créditos o como los llamen. E pluribus unum, y liberty, simplemente caras diferentes. Dime, ¿hay algún inconveniente en esto? ¿Son estos dólares de 22 centavos reales, genuinos y honestos como los que teníamos o simplemente papel tapiz? Están muy bien, te lo aseguro, dijo el alfarero. Me gustaría que vinieras. Tengo prisa. El hombre balbuceó mientras caminaban hacia la tienda. ¿A dónde vamos? ¿Al Consejo de Científicos? ¿Al Coordinador Mundial o algo así? ¿Quién? Oh, no. Los llamamos, presidente, y Congreso. No, eso no serviría de nada. Solo te llevaré a ver a algunas personas. Debería sacar mucho provecho de esto. ¿Mucho? Podría escribir libros. Consiga que algún joven inteligente me lo explique con palabras y apuesto a que podría convertirme en un bestseller. ¿Cuál es la situación en cosas como esa? Es más o menos así. Jóvenes inteligentes. Pero ya no hay bestsellers. La gente hoy en día no lee mucho. Encontraremos algo igualmente rentable para ustedes. De vuelta en la tienda, Hawkins le dio a Barlow un traje, lo depositó en la sala de espera y llamó a la central de Chicago. Llévenselo, suplicó. Tengo tiempo para un disparo más y él habla y habla. No le he dicho nada. Tal vez deberíamos soltarlo y dejar que encuentre su propio nivel, pero existe una posibilidad. El problema, coincidió Central. Sí, existe la posibilidad. El alfarero deleitó a Barlow preparándole una taza de café con un cubo que no solo se disolvía en agua fría, sino que también calentaba el agua hasta el punto de ebullición. Mientras mataba el tiempo, Hawkins charló sobre el cohete, que Barlow había admirado y tuvo que detenerse en seco,
Casi le había dicho al agente de bienes raíces cuál era realmente su velocidad máxima, de hecho, casi le había revelado que no era un cohete. También lamentó haberle entregado tan casualmente a Barlow un par de cientos de dólares. El hombre parecía obsesionado por el miedo de que no valieran nada, ya que Hawkins se negó a aceptar una nota, un pagaré o incluso una promesa definitiva de reembolso. Pero Hawkins no pudo entrar en detalles y se alegró mucho cuando llegó un extraño de Central. Tinny Pete, de Algeciras, le dijo rápidamente el extraño cuando los dos se encontraron en la puerta. Sicista de Popro. Paul asignó un adelantamiento especial a Barlow. Gracias a Dios, dijo Hawkins. Barlow, le dijo al hombre del pasado, este es Tinny Pete. Él cuidará de ti y te ayudará a ganar mucho dinero. El psiquista se quedó a tomar una taza de café cuya preparación había deleitado a Barlow, y luego condujo al agente inmobiliario por el camino de pana hasta su coche, dejando al alfarero especulando sobre si por fin podría abrir sus hornos. Hawkins, descartando abruptamente a Barlow y el problema, felizmente recogió el tintineo alrededor de la puerta del horno número 2, abriéndolo un poco. Una ráfaga de calor y el embriagador olor a humo del fuego de reducción lo deleitaron. Miró y vio una esquina de un estante que brillaba de color rojo cereza, oscureciéndose por áreas negras vacilantes a medida que perdía calor a través de la puerta abierta. Deslizó una paleta de madera carbonizada debajo de una taza en el estante y la sacó como muestra. Los pelos del dorso de su mano se rizaron y chamuscaron. La taza crujió y sonó y Hawkins suspiró felizmente. El brillo del resinato de bismuto se había encendido a la perfección. Una inquietante película de metal negro plateado con extrañas luces azuladas que giraba ante los ojos. Y el problema de la población le parecía entonces muy lejano a Hawkins. Barlow y Tinny Pete llegaron a la carretera de cemento donde estaba aparcado el coche del psiquiatra en un aparcamiento de seguridad. ¿Qué? ¿Un barco? Jadeó el hombre del pasado. ¿Barco? No, ese es mi auto. Barlow lo examinó con asombro. Líneas inclinadas hacia atrás, curvas compuestas profundas, kilogramos de cromo. Pasó inútilmente las manos por la puerta, o era la puerta, en una inútil búsqueda de una manija, y preguntó respetuosamente, ¿a qué velocidad va? El psiquiatra lo miró fijamente y dijo lentamente, 250. Se nota por el velocímetro. ¡Guau! Mi viejo Chevy podría alcanzar 100 en una recta, pero usted está fuera de mi clase, señor. Tinny Pete de alguna manera logró abrir una puerta enorme y baja y Barlow descendió 3 escalones sobre inmensos cojines, tambaleándose hacia la derecha. Estaba demasiado fascinado para prestar atención seria a su desollada dermis. El tablero era un hermoso desierto de diales, enchufes, indicadores, luces, escalas e interruptores. El psiquiatra se sentó en el asiento del conductor e hizo algo con los pies. El motor arrancó como si se encendiera un soplete del tamaño de un silo. Revolcándose en los cojines, Barlow vio a través del espejo retrovisor un tremendo tubo de escape lleno de brillantes destellos blancos. ¿Te gusta?, gritó el psiquista. ¡Es fantástico!, Barlow gritó en respuesta. Se quedó callado cuando el coche salió de la bahía hacia la carretera con un gran boom. Un vendaval rugió junto a la cabeza de Barlow, aunque las ventanas parecían estar cerradas. La impresión de velocidad fue tremenda. Localizó el velocímetro en el tablero y lo vio pasar de 90, 100, 150, 200. Lo suficientemente rápido para mí, gritó el psiquista, notando que el rostro de Barlow decayó en respuesta. ¿Radio? Pasó por encima de un objeto sorprendentemente ligero, parecido a un casco de fútbol, sin cables, y señaló una hilera de botones. Barlow se puso el casco, contento de haber acallado el rugido del aire, y presionó un botón. Se iluminó satisfactoriamente y Barlow se acomodó aún más para probar el gusto supermoderno del mundo feliz, por el entretenimiento ingenioso. «Tómalo y pégalo». Una voz rugió en sus oídos. Se quitó el casco y miró al psiquiatra herido. Tinny Pete sonrió y giró un dial asociado con el diseño del botón. El hombre del pasado volvió a ponerse el casco y descubrió que la voz había bajado a la normalidad. El espectáculo de los espectáculos. El superespectáculo. El espectáculo superduper. El cuestionario de los cuestionarios. Tómalo y pégalo. Se oían risas de fondo. Aquí tenemos a todos los concursantes listos para comenzar. Ya sabes cómo lo trabajamos. Le entrego a un concursante un recorte en forma de triángulo y así a lo largo de la línea.
Ahora tenemos estas tablas aquí. Se cortaron. Out coloca la misma forma que los triángulos y esas cosas. Solo que todos tienen formas diferentes, y el primer concursante que pegue los recortes en el tablero, gana. Ahora voy a ver al primer concursante. Aquí mismo, cariño. ¿Cómo te llamas? ¿Nombre? ¿A Odaya le gusta eso, amigos? ¿No recuerda su nombre? ¿Comprarían eso por 25 centavos? La pregunta fue pronunciada con gran significado, y el público chilló, aulló y silbó en agradecimiento. Era aburrido escuchar cuando no conocías los chistes y las frases clave. Barlow presionó otro botón, con su mano libre lista para controlar el volumen. Lo último de Washington. Se trata del senador Huey Mendoza. Todavía está atacando a la oficina de pesca. El sindicalista del norte de California dice que recibió declaraciones juradas de que John Kingsley Schultz es un idiota desde hace mucho tiempo. No publicó las declaraciones juradas, pero dice que dicen que Kingsley Schultz fue visto en reuniones de Blue Nose en Oregon State College y luego en la Universidad de Florida. Kingsley Schultz dice que tiene que confesar que se especializó en lanzamiento de moscas en Oregon y obtuvo su doctorado en caza. Pescar en Florida. Y aquí hay una cita de Kingsley Schultz. Huey Mendoza no sabe de qué está hablando. Debería caer muerto. Sin comillas. Huey Mendoza dice que no publicará las declaraciones juradas para proteger a sus fuentes. Dice que fueron juradas por 3 ex empleados de la oficina que fue despedida por incompetencia e incompatibilidad por Kingsley Schultz. En otros lugares se produjeron los accidentes de tráfico habituales. Un choque de 3 coches en la Ruta 66 saliendo de Chicago se cobró 12 vidas. El cohete matutino Chicago-Los Ángeles se estrelló y explotó en Mojave. Mojave, ¿qué? Cualquiera que lo llame desierto. Las 94 personas a bordo murieron. Un investigador de la Autoridad de Aeronáutica Civil en la escena dice que el piloto estaba zumbando rebaños de ovejas y no se retiró a tiempo. Oye. Aquí hay uno caliente de Nueva York. Un remolcador diésel corrió salvajemente en el puerto mientras la tripulación estaba debajo y empujó en la proa de babor del transatlántico SS Plaisance. Dice que el barco se llenó y se hundió, cobrando la vida de se estima que 180 pasajeros y 50 miembros de la tripulación fueron enviados a 6 buzos para estudiar los restos, pero también murieron cuando sus trajes resultaron estar llenos de pequeños agujeros. Y aquí hay un boletín que acabo de recibir de Denver. ¿Parece? Barlow se quitó los auriculares sin comprender. Parecía tan insensible, le gritó al conductor. Estaba escuchando un noticiero. Tinny Pete sacudió la cabeza y se señaló las orejas. El rugido del aire era ensordecedor. Barlow frunció el ceño desconcertado y miró por la ventana. Un cartel luminoso decía: «Muchas». ¿Lo comprarías? ¿Por un cuarto? No sabía qué eran o qué eran los mocks. La ilustración mostraba a una chica increíblemente proporcionada, 99,9% desnuda, retorciéndose apasionadamente en una animación a todo color. El jingle de la carretera todavía lo acompañaba, pero con una característica nueva. Un radar o algo así detectó el coche y alertó las líneas del tintineo. Cada uno a su vez aceleró a lo largo de una pista al costado de la carretera, al mismo nivel que el automóvil, para poder leerlo antes de que se alertara a la siguiente línea. Si hay una chica a la que quieres desfloculizarle. Sudor no romántico. A asterisco R asterisco M asterisco P asterisco y asterisco T asterisco T asterisco O. Otro trabajo animado, en 2 paneles, el conocido antes y después. El primero dijo, ¿cualquier cigarro? Y estaba ilustrado con una tragedia doméstica de 2 personas en la que una esposa se tapa la nariz mientras su marido, tosco y de rostro enrojecido, soplaba una cuerda de aspecto viscoso. El segundo panel brillaba, ¿o una vuelta abajo? Y fue ilustrado con... Barlow se sonrojó y se miró los pies hasta que pasaron la señal. «Viniendo a Chicago», gritó Tinny Pete. Otros coches iban apareciendo, todos ellos fantásticos. Al observarlos, Barlow comenzó a preguntarse si sabía exactamente qué era 1 kilómetro. Parecían viajar muy lentamente. Si ignorabas el aire rugiente que pasaba por tus oídos y no te dejabas engañar por las rápidas líneas de los barcos de ensueño. Habría jurado que realmente avanzaban lentamente a los 25 años, con acelerones ocasionales hasta los 30. ¿Cuánto era 1 kilómetro?
La ciudad se alzaba delante, y era exactamente lo que debería ser: imponentes rascacielos, rampas elevadas, plataformas de aterrizaje para helicópteros. Se aferró a los cojines. Esos dos, helicópteros. Ellos. No vio lo que sucedió porque sus aparentes rumbos de colisión los llevaron detrás de un edificio gigante. Estallidos de sonido, chillones y dulces los rodearon cuando se detuvieron ante un semáforo en rojo. ¿Qué diablos está pasando aquí?, dijo Barlow con voz estridente y asustada. Porque el tiempo de frenado fue casi nulo, no fue arrojado contra el tablero. ¿Quién bromea con quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?, preguntó el conductor. La luz cambió a verde y puso en marcha la camioneta. Barlow se puso rígido al darse cuenta de que la ráfaga de aire que pasaba por sus oídos comenzó apenas una breve e irreal fracción de segundo antes de que el auto se pusiera realmente en movimiento. Agarró la manija de la puerta de su lado. La ciudad crecía lentamente sobre ellos, edificios dispersos, edificios más densos, edificios más altos y una luz roja delante. El auto se detuvo en un tiempo de frenado cero, la ráfaga de aire se cortó un instante después de que se detuvo, y Barlow estaba fuera del auto y corriendo frenéticamente por una acera un instante después de eso. «Me localizarán», pensó, jadeando. «Es cosa de la policía secreta. Te atraparán, máquinas para leer la mente, ojos de televisión por todas partes, temerosos de que les cuentes a sus esclavos sobre la libertad y esas cosas. No dejan que nadie se les cruce, como ese cuento que leí una vez». Sin aliento, redujo el paso y se felicitó por haber tenido las agallas suficientes para no darse la vuelta. Eso era lo que siempre buscaban. Al caminar, era solo otro corredor con traje de negocios entre cientos. Estaría a salvo, estaría a salvo. Una mano cayó de un rostro grande, tosco y hermoso que se acercaba al suyo. «Vas a mata chocando con gente como tu propia acera tiene que ser minero Slamya y Namus Yabasar». No era ni el alfarero loco ni el conductor loco. «Disculpe», dijo Barlow. «¿Qué dijiste?» «¿Oh sí?», gritó peligrosamente el extraño, y esperó una respuesta. Barlow, con la sensación de que de alguna manera lo habían metido en la peor parte de un intrincado acuerdo sobre títulos de propiedad de la tierra, se escuchó a sí mismo responder beligerantemente: «Sí». El extraño lo soltó del hombro y gruñó: «Oh, sí». «Sí», dijo Barlow, poniéndose la chaqueta en forma. «Ah», gruñó el extraño, con más desprecio y disgusto que ferocidad. Añadió una obscenidad corriente en la época de Barlow, una directiva estándar pero fisiológicamente imposible, y se alejó pavoneándose, ensanchando sus hombros y apretando los puños. Barlow siguió caminando, temblando. Evidentemente lo había manejado bastante bien. Se detuvo en un semáforo en rojo mientras los largos y bajos barcos de ensueño rugían ante él y los peatones en la acera fluían con él entre la corriente de coches. Los frenos chirriaron, los guardabarros resonaron y se abollaron. Gritos roncos volaban de un lado a otro entre conductores y peatones. Saltó hacia atrás frenéticamente cuando un auto se desvió sobre un arco de acera para esquivar a otro. La señal cambió a verde. Los coches siguieron avanzando durante unos 30 segundos y luego se redujeron a un semáforo ocasional. Barlow cruzó con cautela y se apoyó contra una máquina expendedora, respirando profundamente. «Luce natural», se dijo. «Haz algo normal. Compra algo de la máquina». Sacó algo de cambio, consiguió un periódico por 10 centavos, un pañuelo por 25 centavos y una barra de chocolate por otra 25 centavos. El leve olor a chocolate lo puso hambriento de repente. Arañó inútilmente el envoltorio de vidrio con la palabra «Kriglies» impresa durante unos segundos, y luego se dividió limpiamente por sí solo. La barra dio 3 buenos bocados, compró 2 más y se los engulló. Sediento, sacó una bebida carbonatada de naranja en otro de los envoltorios de vidrio de la máquina por otros 10 centavos. Cuando buscó a tientas, se partió limpiamente y se derramó sobre sus rodillas. Barlow decidió que ya había estado allí suficiente tiempo y siguió caminando. Los escaparates eran escaparates. La gente todavía vestía y compraba ropa, todavía fumaba y compraba tabaco, todavía comía y compraba comida. Y todavía iban al cine. Vio con grata sorpresa al pasar y luego regresó a un lugar resplandeciente cuyo cartel decía que era el Behow. El lugar parecía estar proyectando una película quíntuple: Los bebés son terribles. No tienes hijos y el niño canalí. Era irresistible, pagó $1 y entró. Captó el final de The Canalí Kid en una producción tridimensional, a todo color y llena de aromas.
Parecía una saga interplanetaria que terminaba con una escena de persecución y una reconciliación entre héroe y heroína distanciados. Los bebés son terribles y no tienen hijos fueron argumentos fantásticos contra la paternidad. Los peligros grotescamente exagerados de un parto dolorosamente gráfico, niños crueles, padres ancianos golpeados y muertos de hambre por sus sádicos hijos. El público, observó asombrado Barlow. Masticaba plácidamente dulces y no mostraba ningún signo particular de repulsión. Las próximas atracciones lo llevaron al vestíbulo. Las fanfarrias eran estremecedoras, los colores ardientes cegaban y los aromas añadidos provocaban náuseas. Cuando sus ojos se acostumbraron de nuevo a la iluminación moderada del vestíbulo, se acercó a tientas a un banco y abrió el periódico que había comprado. Resultó ser de Racing Sheet, lo que lo afligió con una aplastante sensación de pérdida. El familiar índice recuadrado en la esquina inferior izquierda de la portada mostraba casi insoportablemente que Churchill Downs y Empire City todavía estaban en funcionamiento. Parpadeando para contener las lágrimas, se volvió hacia las actuaciones pasadas en Churchill. Ya no usaban abreviaturas, y por eso las páginas eran de una sola columna en lugar de doble. ¿Pero todo era lo mismo, o no? Entrecerró los ojos ante la primera carrera, una carrera inaugural de 3/4 de milla que se reclamó por $1.300. Increíblemente, el récord fue de 2 minutos, 10 y 3/5 de segundo. Cualquier escarabajo de su época podría haber derribado las 3/4 partes en la 1/4. Lo mismo ocurrió en las otras distancias, mucho peor en las pruebas de ruta. ¿Qué diablos había pasado con todo? Estudió la forma de una yegua marrón de 5 años en el segundo y no pudo entenderla. Ella había ganado y perdido y colocado y mostrado y perdido y colocado sin ton ni son. Parecía una de las favoritas durante un par de carreras y luego parecía un cerdo inútil y luego parecía un fanático. Pero la siguiente vez que llovió no lo era y luego se quedó y luego se quedó. Cerdo otra vez. También en un buen evento de asignaciones de $5.000. Barlow miró las otras entradas y poco a poco se dio cuenta de que todas eran como la yegua marrón de 5 años. Ni un solo maldito caballo corriendo tenía el más mínimo rastro de clase. Alguien se sentó a su lado y dijo, esa es la historia. Barlow se puso de pie y vio que era Tinny Pete, su conductor. Tenía dudas sobre decírtelo, dijo el psiquista, pero veo que tienes crecientes sospechas de la verdad. Por favor, no te emociones. Está bien, te lo digo. Así que me tienes a mí, dijo Barlow. ¿Te tengo? No finjas. Puedo sumar 2 y 2. Tú eres la policía secreta. Tú y el resto de los aristócratas vivís en el lujo con el sudor de estos esclavos oprimidos. Me tienes miedo porque tienes que mantener ellos ignorantes. Hubo un rugido de risa brillante del psiquista que provocó que otros clientes del vestíbulo miraran en blanco. La risa no sonó nada siniestra. Salgamos de aquí, dijo Tinny Pete, todavía riendo. No podría estar más equivocado. Tomó a Barlow del brazo y lo condujo a la calle. La verdad real es que millones de trabajadores viven en el lujo gracias al sudor de un puñado de aristócratas. Probablemente moriré antes de mi tiempo de exceso de trabajo a menos que... Le dio a Barlow una mirada especulativa. ¿Es posible que puedas ayudarnos? Conozco ese chiste, se burló Barlow. Hice dinero en mi época y para ganar dinero tienes que tener a la gente de tu lado. Adelante, dispárame si quieres, pero no vas a dejarme en ridículo. Pequeño y desagradable ingrato. Espetó el psiquiatra, con un caleidoscópico cambio de humor. Este maldito lío es todo culpa tuya y de gente como tú. Ahora ven y deja de tonterías. Llevó a Barlow al vestíbulo de un edificio de oficinas y a un ascensor que, de manera desconcertante, hizo un ruido fuerte al subir. A la gente de bienes raíces le temblaban las rodillas cuando el psiquista lo empujó fuera del ascensor, por un pasillo y hasta una oficina. Un hombre con cara de halcón se levantó de una silla sencilla cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Después de mirar enojado a Barlow, le preguntó al psiquista, me llamaron del polaco para inspeccionar esto. No te preocupes. He investigado en profundidad y he encontrado casi una línea de ataque poprobatal, dijo el psiquiatra con tono tranquilizador. Duda, gruñó el hombre con cara de halcón. Inténtalo, sugirió Tinny Pete. Muy bien. Señor Barlow, tengo entendido que usted y su lamentado no tuvieron hijos. ¿Lo que de ella? Esto es todo. Fuiste un estúpido ciego y egoísta al tolerar condiciones económicas y sociales que penalizaban la maternidad, por parte de personas prudentes y previsoras.
Tú nos hiciste lo que somos hoy, y quiero que sepas que estamos lejos de estar satisfechos. Malditos cohetes. Malditos automóviles. Malditas ciudades con rampas elevadas. Por lo que puedo ver, dijo Barlow, estás analizando las mejores características del tiempo. ¿Estás loco? Los cohetes no son cohetes. Son turborreactores, buenos turborreactores, pero el sofisticado armazón que los rodea genera una mala resistencia. Los automóviles tienen una velocidad máxima de 100 km por hora, 1 kilómetro es, si recuerdo mi paleolingüística, 3/5 de milla, y todos los velocímetros están configurados en consecuencia para que los conductores piensen que van a 250. Las ciudades son conglomeraciones ridículas, caras, insalubres y derrochadoras de gente que estarían mejor y serían más productivos si se distribuyeran por el campo. Necesitamos los cohetes y los velocímetros engañosos y las ciudades porque, mientras usted y los de su especie eran prudentes y previsores y no tenían hijos, los trabajadores migrantes, los habitantes de los barrios marginales y los agricultores arrendatarios tenían hijos de manera negligente y miope, criando. ¡Mi Dios! ¿Cómo se reprodujeron? Espera un momento, objetó Barlow. En nuestro grupo había muchas personas que tenían 2 o 3 hijos. El desgaste de los accidentes, las enfermedades, las guerras y demás se encargó de eso. Su inteligencia fue eliminada. Ha desaparecido. Los niños que deberían haber nacido nunca lo hicieron. La mayoría promedio, que se llevarán bien, tomó el control la población. El coeficiente intelectual promedio ahora es 45. Pero eso es en un futuro lejano. Tú también, gruñó amargamente el hombre con cara de halcón. ¿Pero quiénes son ustedes? Solo gente real. Hace algunas generaciones, los genetistas finalmente se dieron cuenta de que nadie iba a prestar atención a lo que decían, por lo que abandonaron las palabras por los hechos. Específicamente, formaron y reclutaron para una corporación cerrada destinada a mantener y mejorar la raza. Somos sus descendientes, alrededor de 3 millones de nosotros. Hay 5.000 millones de los demás, por lo que somos sus esclavos. Durante los últimos años diseñé un rascacielos. Mantuve en funcionamiento el Billings Memorial Hospital aquí en Chicago. Evité la guerra con México y dirigí el tráfico en la Guardia Phil en Nueva York. No lo entiendo. ¿Por qué no los dejas ir al infierno a su manera? El hombre hizo una mueca. Lo intentamos una vez durante 3 meses. Nos refugiamos en el Polo Sur y esperamos. No se dieron cuenta. Faltaban algunas personas de la sala de dibujo, algunas jefas de enfermería no aparecieron, personas menores del gobierno en el extranjero. No se pudo localizar el nivel de política y no parecía importar. En una semana hubo hambre. En 2 semanas hubo hambruna y plaga, en 3 semanas guerra y anarquía. Cancelamos el experimento, nos tomó la mayor parte de la siguiente generación arreglar las cosas nuevamente. ¿Pero por qué no dejaste que se mataran entre ellos? 5.000 millones de cadáveres equivalen a unos 500 millones de toneladas de carne podrida. Barlow tuvo otra idea. ¿Por qué no los esterilizas? 2.500 millones de operaciones son muchas operaciones. Debido a que se reproducen continuamente, el trabajo nunca se haría. Ya veo. Como los chinos en marcha. ¿Quiénes diablos son? Era una paradoja de mi época. Alguien se dio cuenta de que si todos los chinos del mundo se alinearan en fila de 4, creo que lo era, y comenzaran a marchar más allá de un punto determinado, nunca se detendrían debido a los bebés que nacerían y crecerían antes de pasar el punto. Así es. Solo que en lugar de un punto determinado, conviértalo en el mayor número imaginable de quirófanos y personal que podamos construir. Nunca podría haber suficiente. Dijo Barlow. ¿Esas películas sobre bebés, fue esa tu propaganda? ¿Lo fue? No parece significar nada para ellos. Hemos abandonado la idea de intentar hacer propaganda contraria a un impulso biológico. Entonces, si trabajas con un impulso biológico, no conozco ninguno que sea compatible con la inhibición de la fertilidad. El rostro de Barlow se puso inexpresivo, resultado de años de cuidadosa disciplina. No es así, ¿eh? ¿Sois los grandes cerebros y no se os ocurre ninguno? Pues no, dijo inocentemente el psiquiatra. ¿Puede? Eso depende. Vendí 10.000 acres de tundra siberiana, a través de una empresa ficticia, por supuesto, después de la partición de Rusia.
Los compradores pensaron que estaban obteniendo lotes de construcción mejorados en las afueras de Kiev. Yo diría que fue mucho más duro que este trabajo. ¿Cómo es eso?, preguntó el hombre con cara de halcón. Esos eran clientes normales y sospechosos y estos son imbéciles, tontos natos. Simplemente descubres una estafa en la que caerán. No sabrán lo suficiente como para hacer una verificación inteligente. El psiquiatra y el hombre con cara de halcón también habían recibido formación. Se abstuvieron de mirarse con repentina esperanza. Parece que tiene algo en mente, dijo el psiquiatra. La cara de póker de Barlow se volvió aún más pálida. Tal vez sí. No he escuchado ninguna oferta todavía. Existe la satisfacción de saber que se ha impedido que los recursos de la Tierra sean tan saqueados, señaló el hombre con cara de halcón, que la raza pronto se extinguirá. No lo sé, dijo Barlow sin rodeos. Todo lo que tengo es tu palabra. Si realmente existe un método, no creo que el precio sea demasiado alto, afirmó el psiquiatra. Dinero, dijo Barlow. Todo lo que quieras. Más de lo que quieres, corrigió el hombre con cara de halcón. Prestigio, añadió Barlow. Mucha publicidad. Mi foto y mi nombre en los periódicos y en la televisión todos los días, estatuas mías, parques, ciudades, calles y otras cosas que llevan mi nombre. Un capítulo entero en los libros de historia. El psiquista le hizo una señal facial al hombre con cara de halcón que significaba, oh, hermano. El hombre con cara de halcón le respondió, tranquilo, muchacho. No es mucho pedir, coincidió el psiquiatra. Barlow, sintiendo un mercado de vendedores, dijo, poder. ¿Fuerza? Repitió desconcertado el hombre con cara de halcón. ¿Tu propia central hidroeléctrica o una central nuclear? Me refiero a una dictadura mundial conmigo como dictador. Bueno, ahora. Dijo el psiquista, pero el hombre con cara de halcón lo interrumpió. Se necesitaría una ley especial de emergencia del Congreso, pero la situación lo amerita. Creo que eso se puede garantizar. ¿Podrías darnos alguna indicación de tu plan?, preguntó el psiquiatra. ¿Has oído hablar alguna vez de los lemmings? No. Supongo que lo eran, ya que no has oído hablar de ellos, pequeños animales en Noruega. Y cada pocos años acudían en enjambre a la costa y nadaban mar adentro hasta que se ahogaban. Pienso en poner algún lemming en la población. ¿Cómo? Lo guardaré hasta que consiga las firmas correctas para el acuerdo. El hombre con cara de halcón dijo, me gustaría trabajar contigo en esto, Barlow. Mi nombre es Ryan Nana. Extendió la mano. Barlow miró de cerca la mano y luego el rostro del hombre. ¿Ryan qué? Nana. Eso suena como un nombre africano. Lo es. El padre de mi madre era un Watusi. Barlow no tomó la mano. Pensé que te veías bastante oscuro. No quiero herir tus sentimientos, pero no creo que estaría en mi mejor momento trabajando contigo. Debe haber alguien más igualmente calificado, estoy seguro. El psiquista le hizo una señal facial a Ryan Nana que significaba, tranquilízate, muchacho. Muy bien, le dijo Ryan Nana a Barlow. Veremos qué arreglo se puede hacer. No es que tenga prejuicios, ¿entiendes? Algunos de mis mejores amigos. Señor Barlow, no le dé más vueltas. Cualquiera que pueda elegir la analogía del lemming nos será útil. Y así lo haría, pensó Ryan Nana. Solo en la oficina después de que Tidney Pete hubiera llevado a Barlow al escenario del helicóptero. Así lo haría. Poprov había agotado todos los intentos racionales y las nuevas líneas de ataque de Poprov tendrían que ser irracionales o subracionales. Esta criatura del pasado con sus leyendas sobre lemmings y sus lotes de construcción mejorados sería una fuente de precioso y vicioso egoísmo. Ryan Nana suspiró y se estiró. Tenía que ir a gestionar el metro de San Francisco. Convocado temprano desde el polo para estudiar a Barlow, había dejado sin terminar un pequeño y agradable teorema. Entre interrupciones, estaba construyendo lentamente una geometría de n dimensiones cuyos cimientos y superestructura no tenían deuda alguna con la intuición. Arriba, esperando un helicóptero, Barlow le explicaba a Tidney Pete que no tenía nada en contra de los negros, y Tidney Pete deseaba tener algo de la imperturbabilidad y el humor de Ryan Nana para la terrible experiencia. El helicóptero los llevó al aeropuerto internacional desde donde, explicó Tidney Pete, Barlow partiría hacia el polo. El hombre del pasado no estaba seguro de querer un deprimente desperdicio de hielo y frío. Está bien, dijo el psiquiatra.
Un diseño civilizado. Cálido, agradable. Allí podrás trabajar más eficientemente. Todos los datos a tu alcance, una buena secretaria. Necesitaré un personal bastante grande, dijo Barlow, quien había aprendido de miles de acuerdos a nunca aceptar la primera oferta. Me refiero a uno privado y confidencial, dijo Timmy Pete de buena gana, pero puedes tener tantos como quieras. Naturalmente, tendrás la máxima prioridad si realmente tienes un plan viable. No olvidemos este ángulo de la dictadura, dijo Barlow. No sabía que el psiquiatra también le habría prometido la deificación para subirlo felizmente al cohete, hacia el polaco. Timmy Pete no tenía ningún deseo de ser despedazado miembro por miembro. Sabía muy bien que así terminaría si la población supiera de este anacronismo que había una pequeña élite que se consideraba cabeza, hombros, tronco e ingle por encima del resto. No se consideraría el hecho de que esta suposición fuera perfectamente cierta y el hecho de que la élite estuviera condenada por su superioridad a una vida de trabajo duro, la diferencia sería. El psiquiatra finalmente subió a Barlow a bordo del cohete, con unas 30 personas reales, que se dirigían al polo. Barlow estuvo mareado todo el camino debido a una sugestión post-hipnótica que Timmy Pete le había plantado. Una idea era hacerle lo más reacio posible a un viaje de regreso, y otra idea era evitar que los demás pasajeros tuvieran su compañía agresiva y habladora. Barlow durante el primer día en el polo recordó su primer día en el ejército. Era lo mismo ahora, donde diablos te vamos a poner, negocios hasta que adoptó una línea firme con ellos. Luego, en lugar de actuar como sargentos de suministros, actuaron como empleados de hotel. Fue una acumulación maravillosa, maravillosamente calculada, y una que él no pudo sospechar. Al fin y al cabo, en su época un visitante del pasado habría sido adorado. Al final del día, se reclinó en un cómodo alojamiento subterráneo con vendavales de 60 millas rugiendo a metros de distancia, y trató de sumar 2 y 2. Era como en los viejos tiempos, pensó, como un golpe en el sector inmobiliario en el que se tenía a la competencia agarrada por el cuello, como un aumento del 50% en el alquiler cuando se sabía muy bien que no había lugar para que los inquilinos se mudaran. Como sonreír cuando leíste mientras tomabas el zumo de naranja del desayuno que el ayuntamiento había decidido construir una escuela en el terreno que habías adquirido mediante un acuerdo con el ayuntamiento. Y fue sencillo. Simplemente vendía lotes de construcción en la tundra alemín ávidos de suicidio. Y eso era absolutamente todo lo que había que hacer para resolver el problema que tenía a esas dobles cúpulas girando. Tendrían que resolver la mayoría de los detalles, naturalmente, pero qué diablos. Para eso estaban los subordinados. Necesitaría especialistas en publicidad, ingeniería, comunicaciones. ¿Sabían algo sobre hipnotismo? Eso podría resultar útil. Si no, habría que sobornar mucho, pero él se aseguraría, malditamente seguro, de que hubiera fondos ilimitados. Solo vendo lotes de construcción alemins. Mientras se dormía, deseó que la pobre Berna hubiera podido estar involucrada en esto. Fue su negocio más grande y estupendo. Berna, ese astuto picapleitos de Sammy Merman debe haberla estafado. Todo comenzó al día siguiente con gente que venía a visitarlo. Conocía el enfoque. Simplemente querían ayudar a su ilustre visitante del pasado y les ayudaría a informarles sobre su época, que desafortunadamente fue algo oscura históricamente, y que creía que se podía hacer con respecto al problema. Les dijo que era demasiado viejo para que lo ataran más, y que no le sacarían ninguna información hasta que recibiera una carta de intención al menos del presidente polar, y una sesión del Congreso Polar facultada para convertirlo en dictador. Recibió la carta y la sesión. Presentó su programa, le preguntaron si su conciencia no se rebelaba ante su insensibilidad. Explicó sucintamente que un trato es un trato y que cualquiera que no fuera lo suficientemente inteligente para protegerse no merecía protección. Cabe temptor, lanzó. Solicitó una beca y tuvo que traducirlo como que el comprador tenga cuidado. Afirmó que le importaban un comino ni los imbéciles ni sus esclavos inteligentes. Les había dicho su precio y eso era todo lo que le interesaba. ¿Lo cumplirían o no? El presidente polar se ofreció a dimitir a su favor, con ciertos poderes temporales de emergencia que el Congreso Polar le votaría si los considerara necesarios. Barlow exigió el título de dictador mundial, control total de las finanzas mundiales, salario que él mismo decidiría y que la campaña publicitaria y la redacción histórica comenzaran de inmediato. En cuanto a los poderes de emergencia, añadió, no deben ser temporales ni limitados. Alguien quería la palabra para discutir el asunto, con la esperanza declarada de que tal vez Barlow modificara sus demandas.
Tienes la propuesta, dijo Barlow. No voy a reducir ni el 10%. ¿Pero qué pasa si el Congreso se niega, señor?, preguntó el presidente. Entonces pueden quedarse aquí en el polo e intentar resolverlo ustedes mismos. Conseguiré lo que quiero de esos imbéciles. Un operador astuto como yo no tiene que hacer concesiones. No tengo ni un solo competidor en toda esta tonta era. El Congreso renunció al debate y votó a mano alzada. Barlow ganó por unanimidad. No sabéis lo cerca que estuvisteis de perderme, dijo en su primer discurso oficial ante las cámaras conjuntas. No soy hombre de regatear, o consigo lo que pido o me voy a otra parte. Lo primero que quiero es ver diseños para un nuevo palacio para mí, nada poco ostentoso, y a tus mejores pintores y escultores para que me ayuden. Empiezo a trabajar en mis retratos y estatuas. Mientras tanto, reuniré a mi personal. Despidió al presidente Polar y al Congreso Polar, diciéndoles que les avisaría cuándo sería la próxima reunión. Una semana después, el programa comenzó con Norteamérica como primer objetivo. La señora Garvey estaba descansando después de cenar antes de la dura prueba de encender el lavavajillas. La televisión, por supuesto, estaba encendida y decía, oh, larga, estremecedora y extasiada, la señal para el comercial de Parfuma Soul Criminale. Chicas, dijo el locutor con voz ronca, ¿quieren a su hombre? Es fácil conseguirlo, tan fácil como un viaje a Venus. Dijo la señora Garvey. ¿Era un asunto? Resopló su marido, despertando de un sueño. ¿Has oído eso? ¿Qué? Dijo, fácil como un viaje a Venus. ¿Entonces? Bueno, pensé que no podrías llegar a Venus. Pensé que solo tenían ese cohete que se estrelló en la luna. Las mujeres no se mantienen al día con las noticias, dijo Garvey con rectitud, volviendo a calmarse. Oh, dijo su esposa con incertidumbre. Y al día siguiente, en Henry Sotermis 3, acababa de aparecer un nuevo personaje, Buzz Renshaw, maestro piloto de cohetes de la carrera Venus. En Henry Sotermis 3, el drama transmitido sobre ti y tus vecinos, gente campesina, gente corriente, gente real. La señora Garvey escuchó con asombro mientras se enfriaba una taza de café mientras Buzz sacaba provecho de sus confusas convicciones. Mona, cariño, qué bueno verte de nuevo. Buzz, no sabes cómo te extrañé en esa triste carrera a Venus. Sonido, persiana veneciana bajada, llave en la cerradura de la puerta. Mona, fue muy aburrido, querida. Buzz, no hablemos de mi aburrido trabajo, cariño. Hablemos de nosotros. Sonido, cama crujiente. Bueno, el programa por fin volvió a la normalidad. Esa noche, la señora Garvey intentó volver a preguntar si su marido estaba seguro acerca de esos cohetes, pero él estaba dormido mientras tomaba y pégalo, así que miró la pantalla y se olvidó del rompecabezas. Ella todavía se reía de la frase, ¿lo comprarías por 25 centavos? Cuando salía el comercial del detergente en polvo, ella siempre cargaba fielmente su lavavajillas el primero de cada mes. El locutor mostró montañas de espuma de un pequeño trozo de material y añadió tímidamente, por supuesto, Cleano no se deja tirado para que lo recojas como la raíz de jabón en Venus, pero es bastante barato y está casi tan cerca como bien. Entonces, para nosotros, la gente sencilla que no tenemos la suerte de vivir allí en Venus, Cleano es el verdadero producto de limpieza. Luego el coro empezó a cantar el jingle, Cleano is the stuff, pero la señora Garvey no lo escuchó. Era una mujer testaruda, pero se le ocurrió que realmente estaba muy enferma. No quería preocupar a su marido. Al día siguiente, discretamente concertó una cita con su familia, Freud. En la sala de espera cogió un ejemplar nuevo de Reader's Pablum y lo dejó con una leve palpitación. El artículo principal, según el índice de la portada, se titulaba La venusiana más memorable que he conocido. Freud le verá ahora, dijo la enfermera, y la señora Garvey entró tambaleándose en su oficina. Sus tradicionales gafas y bigotes eran tranquilizadores. Ella ahogó el ritual, Freud, perdóname, porque tengo neurosis. Cantó la antífona, bueno, mi querida niña, ¿cuál parece ser el problema? Tengo como un agujero en la cabeza, tembló. Parece que olvido todo tipo de cosas. Cosas que todo el mundo parece saber y yo no. Bueno, eso nos pasa a todos de vez en cuando, querida. Te sugiero unas vacaciones en Venus. Freud miró boquiabierto la silla vacía. Su enfermera entró y le preguntó, oye, ¿ves cómo se largó? ¿Qué le pasó?
Se quitó las gafas y las patillas, meditabundo. Puedes buscarme. Le dije que tal vez debería probar unas vacaciones en Venus. Un momentáneo desconcierto apareció en su rostro y rebuscó en los cajones de su escritorio hasta encontrar un ejemplar del diario de su profesión a 4 colores y profusamente ilustrado. Había llegado esa mañana y lo había leído en los labios, aunque miraba principalmente las fotografías. Hojeó el artículo Ventajas del planeta Venus en las curas de reposo. Está justo ahí, dijo. La enfermera miró. Seguro que lo es, estuvo de acuerdo. ¿Por qué no debería ser así? El problema con estos neuróticos, decidió Freud, es que siempre tienen que luchar contra la realidad. Lo demuestran en el siguiente tic. Volvió a ponerse las gafas y las patillas y se olvidó de la señora Garvey y de su extraño comportamiento. Freud, perdóname, porque tengo neurosis. Bueno, mi querida niña, ¿cuál parece ser el problema? Como muchas curas de trastornos mentales, la de la señora Garvey se logró en gran medida mediante el autotratamiento. Se disciplinó severamente para alejar la loca idea de que solo había habido un cohete y que éste había fracasado. Eventualmente podría unirse, sin pestañear, a cualquier conversación sobre la conveniencia de Venus como lugar para retirarse, sobre su fabulosa profusión floral. Finalmente fue a Venus. Todos sus amigos intentaban reservar un pasaje en Evening Star Travel and Real Estate Corporation, pero, naturalmente, la demanda era aplastante. Se consideraba afortunada de conseguir por fin un asiento para el crucero de verano de 2 semanas. La nave espacial despegó de un lugar llamado Los Álamos, Nuevo México. Se parecía a todas las naves espaciales de la televisión y de las revistas fotográficas, pero era más cómoda de lo que cabría esperar. La señora Garvey estaba encantada con los 50 o más pasajeros reunidos antes del despegue. Eran de todo el país y ella tenía la clara impresión de que eran del lado inteligente. El capitán, un tipo impresionante, alto y con cara de halcón llamado Ryan algo así, les dio la bienvenida a bordo y confió en que su viaje sería memorable. Lamentó que no habría nada que ver porque, debido a la temporada de meteoritos, los puertos quedarían bloqueados. Fue decepcionante, pero tranquilizador, que la línea no corriera riesgos. Hubo la esperada incomodidad momentánea en el despegue y luego 2 días monótonos de viaje zumbido por él. Espacio para pasar el rato en la sala jugando a las cartas o a los dados. El aterrizaje fue un golpe de rutina y a los viajeros se les entregaron pastillas para tragar para inmunizarlos contra cualquier dolencia menor. Cuando las tabletas surtieron efecto, la cerradura se abrió y Venus era de ellos. Se parecía mucho a una isla tropical en la Tierra, excepto por un manto de nubes en lo alto. Pero tenía una cualidad embriagadora y de otro mundo que era embriagadora y glamorosa. Los 10 días de vacaciones estuvieron impregnados de una magia nebulosa. La raíz de jabón, como se anunciaba, era gratis y jabonosa. Los frutos, en su mayoría variedades tropicales trasplantadas de la tierra, eran deliciosos. Los sencillos refugios proporcionados por la compañía de viajes fueron más que adecuados para los cálidos días y noches. Con sincero pesar, los viajeros regresaron a la nave y tragaron más tabletas repartidas para contrarrestar y esterilizar cualquier enfermedad de Venus que pudieran comunicar sin saberlo a la Tierra. Las vacaciones eran una cosa. La política de poder fue otra. En el polo, un hombre pequeño estaba en una habitación insonorizada, con el rostro mortalmente pálido y el cuerpo inerte en una silla recta. En la Cámara del Senado estadounidense, el senador Huy Mendoza, SYND, NCAL, decía: «Señor presidente y caballeros, sería negligente en mi deber como legislador si no llamara la atención, como bien saben los miembros de este augusto organismo. La perfección de los vuelos espaciales ha traído consigo una situación que solo puedo describir como llena de peligros. Señor presidente y caballeros, ahora que los veloces cohetes estadounidenses atraviesan el vacío sin huellas del espacio entre este planeta y nuestro vecino planetario más cercano en el espacio. Y, caballeros, me refiero a Venus, la estrella del amanecer, la joya más brillante del hermoso Vulcano. Diádome, ahora, digo, quiero preguntar qué medidas se están tomando para colonizar Venus con una vanguardia de ciudadanos patrióticos, como aquellos milicianos de antaño. Señor presidente y señores, hay en este mundo naciones envidiosas, no nombro a México, que por medios justos o malos pueden tratar de arrebatar de las manos de Colombia la antorcha de la libertad espacial. Naciones cuyo bajo nivel de vida y sus innatos la depravación les da una ventaja injusta sobre los ciudadanos de nuestra justa república. Este es mi programa, sugiero que se seleccione por sorteo una ciudad de más de 100.000 habitantes.
A los ciudadanos de la afortunada ciudad se les concederán tierras selectas en Venus libres y limpias, para tenerlas, poseerlas y transmitirlas a sus descendientes. Y el gobierno nacional proporcionará transporte gratuito a Venus para estos ciudadanos. Y este programa continuará, ciudad por ciudad, hasta que se haya depositado en Venus una vanguardia suficiente de ciudadanos para proteger nuestros derechos manifiestos en ese planeta. Se levantarán objeciones, por los críticos que siempre tenemos con nosotros. Dirán que no hay suficiente acero. Lo llamarán un regalo barato. Yo digo que hay suficiente acero para que la población de una ciudad sea transferida a Venus. Y eso es todo lo que se necesita. Porque cuando llegue el momento de transferir la segunda ciudad, la primera ciudad vacía puede ser destruida para obtener el acero necesario. ¿Y es esto un regalo? Sí. Es el regalo más glorioso de la historia. De la humanidad. Señor presidente y caballeros, no hay tiempo que perder, Venus debe ser estadounidense. Black Cooperman, en el polaco, abrió los ojos y dijo débilmente, el estilo era un poco desigual. ¿Crees que alguien se dará cuenta? Lo hiciste bien, muchacho, muy bien, le aseguró Barlow. El proyecto de ley de Huy Mendoza se convirtió en ley. Las máquinas de dibujo en el Polo Sur estaban ocupadas las 24 horas del día y las acerías de Pittsburgh arrojaban millones de planchas al puerto espacial de Los Álamos de Evening Star Travel and Real Estate Corporation. Iba a ser Los Ángeles, por razones logísticas, y los 3 psicoquinéticos más consumados fueron a Washington y se mezclaron entre la multitud en el sorteo para asegurarse de que la cápsula de Los Ángeles se deslizara entre los dedos del senador con los ojos vendados. A Los Ángeles le encantó la idea y un bosque de naves espaciales comenzó a florecer en el desierto. No eran muy buenas naves espaciales, pero no tenían por qué serlo. Un equipo en el Polo trabajó bajo la dirección de Barlow en una configuración de correo. Tendría que haber cartas desde y hacia Venus para evitar que surja la más mínima sospecha. Por suerte, Barlow recordó que el problema ya había sido resuelto una vez antes, Hitler. Los familiares de las personas incineradas en los hornos de Lublin o Majdanek siguieron recibiendo alegres postales. El vuelo de Los Ángeles salió según lo previsto, con una tremenda cobertura de prensa, noticieros y televisión. El mundo aplaudió a los valientes angelinos que partían en su patriótico viaje a la tierra de la leche y la miel. El bosque de naves espaciales rugió cada vez más alto y se perdió de vista sin ningún incidente adverso. Miles de millones envidiaban a los angelinos, aunque estaban hacinados y con raciones escasas. Los demoledores de San Francisco, cuya cápsula quedó en segundo lugar, se trasladaron inmediatamente a la ciudad de Los Ángeles en busca de chatarra de acero que necesitaría su propio vuelo. Los electores del senador Huy Mendoza no podían hacer menos. El presidente de México, hipnóticamente alarmado ante esta extensión del imperialismo yanqui más allá de la estratosfera, lanzó su propio programa de colonias de Venus. Al otro lado del agua se enfrentaron Inglaterra contra Irlanda, Francia contra Alemania, China contra Rusia, India contra Indonesia. Los odios antiguos se convirtieron en llamas que eran cohetes que asaltaban el aire por cientos de personas diariamente. Querido Ed, ¿cómo estás? Sam y yo estamos bien y espero que tú estés bien. ¿Está bien ahí arriba, como dicen, con comida y cerca de los árboles? Ayer pasé por Springfield y me pareció gracioso ver todos los edificios caídos, pero vale la pena. Tenemos que mantener a los engrasadores en su lugar. ¿Tienes algún problema con ellos en Venus? Escríbeme alguna vez. Tu amada hermana, Alma. Querida Alma, estoy bien y espero que tú estés bien. Es un buen lugar aquí, buen clima y vida fácil. El médico me dijo hoy que parezco tener 10 años menos. Cree que hay algo en el aire que mantiene joven a la gente. No tenemos muchos problemas con los engrasadores aquí, ellos se mantienen reservados. Es solo una cuestión de que los superemos en número y definamos los mejores lugares para los estadounidenses. En South Bay conozco una pequeña isla bonita que he estado guardando para ti y para Sam, con muchos árboles y arbustos de jamón. Esperando verte pronto a ti y a Sam, tu amado hermano, Ed. Sam y Alma estaban en camino en breve. Poprov obtuvo dividendos en todos los países después de que la emigración pasó la mitad del camino. Los solitarios que se quedaban en casa no podían soportar la melancolía de una baja densidad de población. Su condicionamiento había sido el de enjambres de sus parientes. Después de ese punto, fue posible imponer las comodidades más toscas y básicas a los posibles emigrantes. No les importó. Black Cooperman hizo un último trabajo con el presidente Huy Mendoza, el último trabajo que ese genio de los hipnóticos haría jamás con cualquier imbécil, importante o no. Huy Mendoza,
Presa del pánico por su presidencia en una nación que se vaciaba, se unió a sus electores. La Independence, a bordo de la cual viajaba el gobierno nacional de Estados Unidos, era la más elaborada de todas las naves espaciales, más grande, más cómoda, con un salón bonito, aunque estrecho, y guardarropas para senadores y representantes. Sin embargo, fue al mismo lugar que los demás y Black Cooperman se suicidó, dejando una nota que decía que no podía vivir con mi conciencia. El día después de la partida del presidente estadounidense, Barlow se enfureció. A través de su escritorio especialmente construido se suponía que fluían todos los documentos de alto nivel de Poprov y esta cosa escandalosa, llamada término Poprov, aparentemente había entrado en la etapa ejecutiva antes de que él siquiera hubiera podido vislumbrarlo. Llamó a Rock G. Smith, su estadístico. Rock G. Smith parecía estar en el fondo del asunto. Poprovtem parecía referirse a las derivadas primera, segunda y tercera, cualesquiera que fueran. Barlow desconfiaba profundamente de cualquier cosa más compleja que lo que él llamaba un promedio. Mientras Rock G. Smith todavía estaba en la puerta, Barlow espetó: ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué no me han consultado? ¿Hasta dónde han llegado ustedes y por qué han estado trabajando en algo que no he autorizado? No quería molestarlo, jefe, dijo Rock G. Smith. Fue realmente una cuestión técnica, una especie de limpieza final. ¿Quieres venir a ver el trabajo? Apaciguado, Barlow siguió a su estadístico por el pasillo. Aún así no deberías haber seguido adelante sin mi permiso, refunfuñó. ¿Dónde diablos habrían estado ustedes sin mí? Así es, jefe. No podríamos haberlo hecho nosotros mismos, nuestras mentes simplemente no funcionan de esa manera. Y todas esas cosas que usted supo de Hitler, no se nos habrían ocurrido a nosotros. Como el pobre Black Cooperman. Estaban en un taller mecánico de buen tamaño al final de una ligera pendiente ascendente. Hacía frío. Rock G. Smith presionó un botón que puso en marcha un motor y un torrente de luz ártica entró a raudales mientras el techo se abría lentamente. Mostraba una pequeña nave espacial con la puerta abierta. Barlow se quedó boquiabierto cuando Rock G. Smith lo tomó por el codo y aparecieron sus otros muchachos. Swenson, el ingeniero, Tsutsujimoshi Duncan, su hombre de propulsores, Cal francés, publicidad. Entra, jefe, dijo Tsutsujimoshi Duncan. Esto es Poprovterm. Pero yo soy el dictador mundial. ¿Puede estar seguro, jefe? Estará en la historia, de acuerdo, pero me temo que esto es necesario. La puerta estaba cerrada. La aceleración arrojó cruelmente a Barlow contra el suelo de metal. Algo se rompió y algo cálido, húmedo y de sabor salado le corrió desde la boca hasta la barbilla. La luz del sol ártica a través de un puerto de repente se convirtió en una lanceta feroz que apuñalaba sus ojos. Estaba fuera de la atmósfera. Tumbado, retorcido y destrozado bajo la aceleración, Barlow se dio cuenta de que algunas cosas no habían cambiado. Que a Jack Ketch nunca lo invitaban a cenar por muchos chelines que le pagara para hacer el trabajo sucio. Que el asesinato desaparecería, que el crimen solo paga temporalmente. Lo último que aprendió fue que la muerte es el fin del dolor.